Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza Norte, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, se siente ya diciembre, ¿no? Yo no sé por qué tenemos muchos cristianos la costumbre que diciembre no es para venir a la iglesia, ¿no? Tiene uno como, diciembre es como otra cosa, pero gracias a Dios que Él guarda un puñado fiel. Y hoy estamos aquí, esperamos que su palabra sea hablando a cada corazón. ¿Han escuchado el término de iglesia emergente? ¿Alguien la ha escuchado? Levante su manito, acompáñeme. ¿Alguien la ha escuchado? Iglesia emergente. ¿Han escuchado eso? ¿No? Les voy a enseñar hoy iglesia emergente. ¡Ay, qué bueno! Iglesia posmoderna, ¿tampoco? ¿Sí? ¿Es así? A finales de los 80, comienzos de los 90 surgió un movimiento denominado Iglesia Emergente como una respuesta eclesial para involucrar a la iglesia en una sociedad posmoderna. La iglesia emergente o iglesia posmoderna busca relativizar los principios básicos del cristianismo. Es una respuesta al concepto de que la iglesia se ha alejado de las personas y por eso tratan de acercarla apoyándose más en las experiencias que en la razón. Por ejemplo, estas iglesias no hablan de evangelismo, hablan de una historia de vida o de una experiencia espiritual. Ponen la subjetividad por encima de la objetividad. No son capaces de denunciar el pecado del ser humano, sino que se escudan en aquí no estamos para juzgar. Aquí estamos es para hablar del amor de Dios. Son expertos en mover emociones a través de la música, los sonidos, el humo. En general, el ambiente del servicio de adoración es dedicado mucho a mover solamente las emociones. Sus canciones, al igual que sus sermones, van muy de la mano. Carecen de profundidad doctrinal y teológica. Siempre he llamado a ese tipo de canciones chatarra, haciendo un comparativo con la comida chatarra, ¿no? En mi época que se nos permitía hablar no tan políticamente correctos, a la comida rápida, a las hamburguesas, a los perros, les decíamos comida chatarra, ¿no? Es esa comida que lo llena usted por un pequeño espacio de tiempo, no alimenta, pero usted queda lleno por un pedacito. Y luego a las 2 horas está uno buscando el arrocito con huevo en la casa. Y esto es similar. Entonces son esas canciones que no dicen nada, pero mueven sus emociones. Usted llora, usted alza sus brazos, se emociona, pero cuando usted sale de la iglesia, ya, no pasó absolutamente nada. Estas iglesias está también prohibido hablar de santidad en el creyente. Hablan de la santidad, pero de Dios. Allá, Él es santo y obligatoriamente que Él sea santo. Pero no dice nada acerca de que Dios nos ha llamado a que nosotros también seamos santos. No hablan de pecado ni de cualquier otro concepto que pueda incomodar u ofender a los asistentes. Y los sentimientos siempre se sobreponen a la verdad. Lo más importante para esas iglesias emergentes o posmodernas es que tú seas el eje central del mensaje. No Cristo, no su obra, no sus atributos. Tú eres el centro. Cristo murió por ti porque te necesitaba a su lado. Él está a tu servicio y no tú al de Él. Todas estas características son reacciones al modernismo y se consideran necesarias para involucrar activamente a la iglesia con la cultura contemporánea.
La iglesia emergente o posmoderna trata de excluirse del mundo religioso debido a la devaluación de la percepción que tiene la sociedad sobre las personas religiosas y trata de reemplazarlas con el término de persona espiritual. Entonces ya, fíjese que de hecho a ustedes nos pasa, ¿no? A veces cuando se quieren burlar de nosotros, familiares o amigos que no son creyentes, ¡ay, el religioso! ¡Ay, ya empezó la religiosa esta! Y es un término despectivo. Pero cuando una persona habla algo que nos agrada, que diga, ¿sí? Como el Señor trae un mensaje especial para ti de bendición en este 2026, ay, ese es un hermano espiritual. Este concepto devaluado de los religiosos no siempre fue así. En la época de Santiago e incluso en la época de Jesús, los religiosos eran personas muy importantes. Así se demuestra en el capítulo 23 cuando Jesús está regañándolos. En Mateo, en el capítulo 23 leemos todo lo que hacen, refiriéndose a los fariseos. Les dice Jesús, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, maestro. Eran muy importantes en esa época. Ahora, entonces, ¿por qué cambió esa percepción? Pues debido a su hipocresía, porque eran personas que se mostraban de una manera, pero cuando usted ya empezaba a tratarlos, notaba realmente la clase de personas que eran. Se mostraban muy piadosos, pero no lo eran. Y Jesús lo venía denunciando. Él les decía, ustedes ponen cargas y obligaciones en la gente que ustedes ni siquiera se atreven a tocar. Y así como esos religiosos de la época fueron responsables de la devaluación del término religión o religioso, asimismo los principales culpables del crecimiento de ese tipo de iglesias que les acabo de comentar somos los cristianos, que hemos decidido optar por una falsa religiosidad como un estilo de vida. Nos mostramos impolutos por fuera, pero por dentro estamos más sucios que los del mundo. Somos, como llamaba Jesús a esos líderes religiosos, sepulcros blanqueados. Y desde esa falsa moralidad empezamos a señalar a los demás. Pero tranquilos, como casi todos los problemas que ocurren en la vida cristiana, este tampoco es nuevo. Santiago, al final del capítulo 1, no nos dice que abandonemos la religión, sino que la pongamos a prueba, que evaluemos si es una religión falsa o una religión verdadera. Y él nos daba a dar 3 evidencias claras para saber si nuestra religión es vana o es verdadera. Y yo quiero que por favor me acompañen al libro de Santiago, en el capítulo 1, los versos 26 y 27. Dice así en la versión Reina Valera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese que Santiago empieza con una frase confrontadora: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree, una cosa es creerse, otra cosa es ser.
Conozco hombres que creen Simón Bolívar o el último Aureliano y pues creo que no son ni lo uno ni lo otro. O tenemos casi 200 colombianos que se creen presidentes y se están todos, yo quiero ser presidente. Una cosa es creerse, otra cosa es ser. Y Santiago está diciendo, si usted se cree religioso. Ahora, este término religioso, en el original, treskos, significa ceremonioso en el culto, piadoso, devoto. Esta palabra solo aparece en la Biblia en este pasaje. Esta palabra. Usted va a encontrar en sus textos, cuando lea, por ejemplo, en Hechos, que Lucas está hablando de religioso, pero habla de otro tipo de religión. Es una religión más mística la palabra que él utiliza allí. Pero esta, devoto, piadoso, ceremonioso en el culto, es la que está tratando Santiago. En la época de los reformadores y de los puritanos se acuñó esta palabra religioso para referirse a los cristianos. Así que lo que Santiago nos quiere significar en este pasaje no es que esté mal ser religioso, no es que esté mal ser cristiano. De hecho, deberíamos ser siempre piadosos, devotos. Lo que Santiago nos está exhortando a hacer es a poner a prueba la vida cristiana que reflejamos hacia los demás. Esta es una continuidad de las pruebas que Santiago viene describiendo en todo el capítulo 1 para que comprobemos si nuestro cristianismo es falso o verdadero. Si de verdad somos cristianos, soportemos las pruebas con paciencia, lo veníamos viendo. Si de verdad somos cristianos, no seamos de doble ánimo y pidamos con fe la sabiduría que viene de Dios. Si de verdad somos cristianos, no cedamos a la tentación, ni culpemos a Dios por ello, sino reconozcamos que de no ser por Él, nosotros siempre fracasaríamos ante ellas. Si de verdad somos cristianos, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Hace 15 días el pastor nos enseñaba. Si de verdad somos cristianos, no seamos irascibles. Si de verdad somos cristianos, desechemos todo nuestro pecado e inmundicia y dispongamos nuestro corazón para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Hace 8 días veíamos, si de verdad somos cristianos, no solo oigamos la palabra de Dios, sino que pongámosla por obra. Ahora el pastor Santiago nos trae una nueva prueba. Si de verdad somos cristianos, mostremos autocontrol. Evidenciemos dominio propio a través del refreno de la lengua. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué Santiago nos pide que evidenciemos nuestra verdadera cristiandad a través del freno de la lengua? ¿Por qué no pidió otra cosa? Bueno, Santiago no está inventando un concepto nuevo. Sus lectores judíos, y recuerden que esta carta originalmente era para ellos, sabían que el pecado más fácil de cometer y el más destructivo era los pecados con la lengua. En varios pasajes de Proverbios, ellos eran exhortados a hacer buen uso de ella. Por ejemplo, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ellos, los judíos, entendían literalmente que hablar mal podía matar el alma o la reputación de alguien. Aún el rey David menciona en el Salmo 39, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno
en tanto que el impío esté delante de mí. Nótese que aquí el patriarca David utiliza la misma palabra que está utilizando Santiago: freno a la lengua. Pero ellos no solamente eran advertidos a través de los textos bíblicos. Hay una historia en la tradición judía sobre el rabino Shimon ben Gamaliel. Este era un rabino del siglo I, contemporáneo con los apóstoles. Y dice que él mandó a su sirviente al mercado y le dijo: ve y cómprame lo mejor que encuentres. Y el sirviente regresó con una lengua de vaca. Días después el rabino le dijo: ve y cómprame lo peor que encuentres en el mercado. Y el sirviente regresó nuevamente con una lengua de vaca. El rabino le pregunta: ¿cómo es que la lengua es lo mejor y también lo peor? El sirviente respondió: cuando la lengua es buena, no hay nada mejor. Pero cuando es mala, no hay nada peor. Depende de ella. Así que el pastor Santiago, como buen judío, mantenía una constante observación sobre el uso correcto de la lengua. Y esto lo vemos en toda la carta. No solamente porque en el capítulo 3, en los primeros 12 versos, va a dedicarnos toda una exhortación sobre el uso de la lengua, sino que en toda la carta, en algún verso, él menciona el buen uso de la lengua. Veámoslo rápidamente. En el capítulo 1, en el verso 19, tardos para hablar y prontos para oír. En el capítulo 2, en el verso 12, cuidado con lo que hablemos, sabiendo que nosotros también seremos juzgados. En el 3, en el verso 11, no murmuren los unos con los otros. Capítulo 4, versos 13 y 15, ojo con las palabras jactanciosas. Capítulo 5, verso 13, es una exhortación a siempre decir la verdad. Para Santiago, el uso de la lengua demostraba madurez espiritual. En el verso 2 del capítulo 3, déjeme se lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice: pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Para Santiago, el control de la lengua era una demostración de madurez espiritual, de dominio propio. Pero no solamente para Santiago era importante, el control de la lengua para Jesús fue muy importante. Él nos advierte que no solamente seremos juzgados por nuestras acciones, sino también por lo que decimos. ¿Por qué? ¿Por qué será que seremos juzgados por lo que decimos y no solamente por nuestras acciones? Porque lo que decimos muestra lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, aunque no llevemos a cabo la acción, el solo hecho de tenerlo en el corazón ya es una ofensa para Dios y un motivo para arrepentirnos. Recuerden las enseñanzas del Señor en el Sermón del Monte. Una que nos pega, nos cae como, decía mi abuelo materno, como pedrada en ojo tuerto a los hombres. Dice: ¿han escuchado que dicen no adulterar? Pero cualquier hombre que codicie en su corazón a una mujer, ya pecó con ella. Y uno dice: hombre, qué difícil, ¿no? Pero el Señor ya nos lo está advirtiendo. Pero no solamente eso, miren este otro ejemplo. En Mateo 5, el verso 21. Si lo tienen, si lo tiene, tráigalo. Uy, los que me siguieron y se rieron, yo espero que ya se hayan vacunado una cuarta dosis de COVID, ¿no? Que no nos note la cédula. Dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es hoy en día en nuestros términos como idiota, más o menos. Dice que quedará expuesto al infierno. Y es que, déjenme hacerles una aclaración, porque esto a veces genera confusión. Entonces, cuando hay personas que leemos estos textos, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, entonces no matarás. Entonces ya el Señor le añadió más. No, Él no le añadió nada a la ley del Antiguo Testamento, nada le añadió. Porque cuando Él dice, oíste que fue dicho, no es que leyeron, es que los mismos fariseos que Él le está acusando de hablar lo que no es, empezaron a acomodar la ley. Entonces ellos decían, pero yo no maté. Sí, yo lo insulté y lo maltraté, pero yo no lo maté. Y eso se aplica mucho a hoy, ¿no? Hay mujeres que dicen, no, mi esposo a mí no me maltrata, él no me pega, pero ¿cómo le habla? ¿O cómo la hace sentir? O viceversa, ¿no? Hay mujeres que no le pegan a los hombres porque de pronto el esposo es grandote, pero ¿cómo lo tratan? ¿Cómo hacen sentir a ese hombre? ¿Menos? ¿Irrespetado? Pues la palabra de Dios dice que no solamente de nuestras acciones daremos cuentas a Dios, sino también de lo que hablamos. Jesús sabía que lo que hay en nuestro corazón, de eso es lo que hablamos. Y así es como Él lo dice en la comparación que hace entre el árbol con buen fruto y el hombre que tiene un buen corazón. Leemos en Lucas, si me puede acompañar. Lucas en el capítulo 6, versos 43 y 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón, amado, amada? Examínate con lo que hablas. Ahí se sabe qué hay en el corazón. Yo confieso que evalúo mi madurez espiritual con esa misma prueba y me doy cuenta de que estoy muy lejos. Y cuando hablaba con el pastor César sobre este tema, yo le manifestaba que siempre que me expongo al escrutinio de la palabra de Dios, me da risa ver lo inocente que yo era. Porque yo pensaba que mis problemas eran solamente inmoralidad. Yo decía, si el Señor me limpia de eso, estamos listos. Me he dicho que me alisten el puesto en el cielo. Pero resulta que cuando usted empieza a exponerse a la luz de la palabra, es como cuando usted se mira en el espejo, ¿no? Yo pensé que yo salía bien arregladito, pero usted se da cuenta que, mira, tengo un maromero. ¿Entienden el concepto del maromero en la nariz? Tengo un pedacito de la ensalada que me quedó del almuerzo. Hay que exponernos al espejo. Y el espejo es la palabra de Dios. Y cuando empezamos a escudriñar la palabra, pues realmente nos damos cuenta lo lejos que estamos de siquiera pensar que somos dignos de las misericordias de Dios. Santiago ya nos expuso que evidencia una falsa religión, un falso cristianismo, que es no refrenar la lengua. Ahora, veamos qué es un verdadero o qué evidencia un verdadero cristianismo, y él lo hace con dos pruebas. Primero,
La ética del cristiano, la prueba de la compasión. Verso 27 de Santiago, la primera parte. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Huérfanos, viudas, niños y mujeres. Dos tipos de personas que eran considerados de poca estima en la sociedad de la época. Pero cuando Cristo llegó, los reivindicó. A los que decimos ser cristianos, nos corresponde continuar el legado de nuestro Maestro, seguir sus pasos. Permítame recordarles por qué solo hasta que Cristo aparece en escena, estos dos tipos de personas cobran relevancia. El doctor Nathan Guy, conocido principalmente por su trabajo en el campo de la ética cristiana, la filosofía y la teología, escribió en un artículo para el portal Coalición por el Evangelio. ¿Han tenido oportunidad de ver ese portal? ¿Sí? Se los recomiendo. Estamos en diciembre y en diciembre uno empieza a sacar lo viejo del closet, ¿no? Para meter la ropita nueva. Hagamos el mismo ejercicio con lo que escuchamos. Yo los animo a que empecemos a quitarnos ya tanto cash luna, tanto avivamiento, y empecemos a llenarnos de buena teología. Coalición por el Evangelio es un canal en YouTube que les recomiendo muchísimo. Y él nos dice, él cuenta en ese artículo, lo tiene titulado y se los recomiendo que lo busquen. Dice: Jesús hizo tu mundo moral, aun si eres ateo. Y él cuenta en ese artículo que para la época de Jesús el mundo era un lugar aterrador para ser niño. La mortalidad infantil era altísima, pero lo peor no eran las enfermedades, sino la crueldad humana. El aborto, el sacrificio infantil eran comunes. Y en Roma existía la práctica de la exposición, que consistía en abandonar a los bebés a su suerte si nacían con alguna deformidad, si la familia era pobre o simplemente si nacía niña. Era una cultura tan fría que una carta de un padre a su esposa embarazada hallada en un papiro antiguo decía con total naturalidad: si tienes al bebé y es niño, quédatelo, pero si es niña, deséchala. Esa era la época de los niños. Afortunadamente eso ya no pasa ahorita, ¿no? Gracias a Dios ya no hay abortos, ni... ándale. Como que no hemos cambiado mucho. Así que en ese contexto es fácil entender el texto que se nos narra en Mateo 19. Mateo 19 desde el verso 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos entendiendo ahora sí, contexto histórico y por qué. Aún los discípulos, era la práctica normal. Quite chino, fastidioso. Y Jesús les dice: no, momentico, déjelos que ellos vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos. ¿O qué tal cuando le dio honra a un niño? En respuesta, los discípulos le estaban preguntando: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él les dice en Mateo 18: y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí ven cómo el Señor Jesús iba reivindicando a los niños? Y no contento con eso, nos deja advertidos a todos
en el verso 6 del mismo Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay papás, hay mamás. Cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Yo la verdad leo estos textos y digo sí, mejor como tener perritos y gatos solamente porque esto se complica. No, gracias a Dios que nos da hijos. Algo similar ocurría con las mujeres. En la época de estos escritos, las mujeres no eran consideradas ciudadanas con derechos, sino como una especie de seres sintientes. La discriminación severa era común y las hijas mujeres tenían muchas más probabilidades de ser abandonadas, expuestas o abortadas. Aún en Roma, que era, digámoslo, como en ese momento el pináculo de la civilización, las mujeres eran tratadas, en el mejor de los casos, como ciudadanas de segunda categoría. No podían votar ni ejercer cargos públicos. Era muy común que las mujeres, cuando enviudaban, debieran buscar rápido otra persona con quien casarse. Pero a veces ya por la edad quedaban solas y desamparadas, como les pasó a Noemí. ¿Se acuerdan la historia de Noemí? La suegra de Ruth. Pero cuando llega Jesús, Él la reivindica. Él reivindica los derechos de las mujeres y exalta a las viudas. Por ejemplo, cuando están en el templo y ven cómo todos van pasando a depositar sus ofrendas, especialmente los ricos de la época, y llevaban eso, monedas para que sonaran cada vez que ellos iban depositando. Y viene una viuda que deposita 2 moneditas de la más baja denominación de la época. Y entonces Jesús, dando una clase magistral de economía, haciendo diferencia entre valor nominal y valor real, dice: mire, esa mujer, esa pobre viuda, es la que más ha dado de todos, porque ella dio de lo que no tenía. Jesús también, conociendo cómo era la situación de la época con las mujeres viudas, deja encargado a Juan, a su madre María, al decirle en medio de su agonía en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es que no era fácil enviudar. Hoy en día no tenemos problema, ¿no? Hoy en día la mujer enviuda y pues generalmente queda bien. Mi mamá me cuenta la historia de una amiga de ella que mientras vivía con el esposo no le dejaba gastar nada, nunca salían a vacaciones y el señor solamente guardaba y enviudó. Y ella ahora sí se está dando la gran vida, va a cruceros y cuenta que cuando está en un crucero y se está tomando una champaña, levanta al cielo y dice: a tu salud, Antonio. Y es que las épocas han cambiado, ¿no? Y una mujer enviuda y si quedó con buenos recursos, como que se ve más atractiva para los muchachos jóvenes, ¿no? Pero así no era en esa época. Cuando una mujer enviudaba, quedaba desamparada, totalmente desamparada. Así que lo que nos está diciendo Santiago es: mire, ocúpese de los desamparados. Tal vez en esta época ya no es niños, tal vez no son viudas, pero de pronto son madres cabezas de familia, de pronto son extranjeros, de pronto es el hermano, el tío, el sobrino que cayó en desgracia económica. Y lo que está diciendo Santiago no es dígale, y más adelante lo va a decir, no es dígale: hermano, que Dios lo bendiga, que se alimente bien. No, es dele usted, porque de nada sirve decirle: Dios te bendiga,
¿Y con qué? Démosle nosotros. La verdadera religión sigue los pasos del maestro. No es solo teoría, es visitar, cuidar, intervenir por los vulnerables. Miremos la segunda parte, la prueba de la integridad, la santidad del cristiano. Verso 27, la parte final. Dice: y guárdense sin mancha del mundo. Si Santiago hubiera terminado antes de esta frase, pues diríamos que el cristianismo podría confundirse con cualquier ONG, ¿cierto? Una labor voluntaria, pero no. La verdadera religión no es solo horizontal con el prójimo, es vertical y fundamentalmente es vertical. Ahora, ¿por qué Santiago nos exige que nos guardemos sin mancha? Porque la religión verdadera consiste en relacionarse con un Dios que es en esencia puro. Como bien lo enseñaba el doctor R.C. Sproul, en la Biblia, cuando Dios quiere enfatizar algo, lo repite como de cierto os digo. Pero hay un solo atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. O justicia, justicia, justicia. Lo que los serafines claman en Isaías 6, cubriendo sus rostros ante su majestad, es santo, santo, santo. Sí, nuestro Dios es 3 veces santo. Y si nuestro Dios es 3 veces santo, una religión que tolere la mancha del pecado es una ofensa a su naturaleza. La santificación es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Déjeme contarle una anécdota. Terminó el ciclo del 2025 del Instituto Bíblico. Y dentro de las cosas que hicimos fueron los cursos que fueron terminando, les enviamos una encuesta totalmente anónima para que los estudiantes respondieran de qué les gustaba y qué no les gustaba del instituto o de la clase o del maestro. Y pues obviamente afortunadamente y por la gracia de Dios, las calificaciones fueron altísimas, la gente salió muy contenta de los cursos, pero obviamente les dejamos abierto, díganos qué quiere que mejoremos. Y alguien escribió, yo quiero que mejoren, pero no solamente en el instituto ni en la clase, sino en toda la iglesia, que se evidencie más el mover del Espíritu Santo. Y yo me quedé pensando, ¿y qué querrá decir esa persona? Como es anónima, no sé, si no créanme que la busco y le digo, por favor dígame qué quiso decir con eso. Porque realmente si ustedes lo que quieren ver es el mover del Espíritu Santo, es esa santificación progresiva. Eso no lo vamos a ver aquí a punta de gritos y brincos y saltos. Eso no lo evidencia. Es nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo y claro que aquí también en la iglesia. Por definición, santidad es separación, pero este solo concepto en sí no puede ser una definición completa. Porque ¿de qué sirve una acción de separación si no involucra el corazón? Cuando Jesús fue cuestionado por los fariseos porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, Él les cuestionó a ellos porque ellos seguían estrictamente los ritos, pero tenían diferentes excusas para no obedecer los mandamientos de Dios, para no mostrar amor al prójimo. Y por eso les repite las palabras que Dios pronunció contra el pueblo a través del profeta Isaías.
este pueblo de labios me honra, pero su corazón, fíjense otra vez, aquí está, su corazón está lejos de mí. Y ese es el problema que tenemos los cristianos, que a veces y por eso las nuevas generaciones de cristianos se quieren separar de ese concepto. Ay, allá van los aleluya, porque a toda hora es aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. La santidad en su significado más básico es ser consagrado, devoto a Dios. Y aquí no nos podemos confundir. No nos guardamos del mundo para ser salvos. Nos guardamos del mundo porque somos salvos. La santidad no es simplemente una lista de no hagas esto, no hagas esto, haz esto. La santidad en su raíz es consagración. Significa ser tan devoto a Dios, tan maravillado por su pureza, que el pecado del mundo nos repugna. Eso es ser santo. El mundo nos dice, adáptate, todos lo hacen. La religión pura dice, no te conformes, no seas mediocre, no quieras seguir como los demás, sé diferente. Como alguien mencionó, la santificación evidencia que somos de Cristo. Todo el que está sin Cristo se deja llevar por la corriente, pero el que está en Cristo es una nueva creación. La lucha contra la mancha del mundo, esa incomodidad que sientes cuando pecas, ese deseo de limpiarte, esa es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo vive en ti. Porque un cadáver no puede hacer nada de eso. Un cadáver no lucha contra la corriente. Solo un ser vivo lo hace. Yo espero que ese hermano o esa hermana que escribió esa respuesta en el instituto hoy esté acá y pueda escuchar esto. ¿Quiere evidenciar el Espíritu Santo hoy en usted? La lucha contra el pecado, la incomodidad que usted siente cuando peca, ese deseo de estar limpio, de querer agradar a Dios, eso es lo que evidencia que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Señor Jesús intercedía al Padre por nosotros, le decía estas palabras: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, iglesia, que el Señor nos ayude. Y si de verdad queremos refrenar nuestra lengua, como bien decía el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Que abunda en tu corazón y en mi corazón debe abundar la palabra de Cristo. Y no va a abundar por ósmosis, hermanos. Hay que leerla. No va a abundar solo porque escuchemos los devocionales, que hay que escucharlos. Son muy, muy edificantes. Pero no basta solamente con escucharlos. Hay que leer su palabra. El salmista dice: bienaventurado el hombre que medita en la ley de día y de noche. Y no podemos decir, no, pero ¿y entonces a qué horas trabajamos? Miren, de día y de noche. Porque todos meditamos de día y de noche en algo. Cuando yo era muchacho y solamente pensaba en muchachas, todo el tiempo, todo iba en función de ello. Todo el tiempo estaba pensando en ello. Me arreglaba, no para mi esposa, porque en esa época no era casado, pero me arreglaba para verme bien para las muchachas.
Si me aplicaba loción, ¿para qué? Para que cuando me acerquen digan, ay, tan rico. Y ahora lo que el Señor nos está diciendo es todo el tiempo meditando en su palabra, día y noche. Una vez escuchaba a una señora que decía, Señor, santifícame mientras voy lavando los trastes. Y así debe ser. Todo el tiempo estamos trabajando, vamos en el transporte público. Señor, todo el tiempo tu palabra en mí. En la casa de un amigo que estuvimos visitando a él y a su familia, hay un naranjo que no da fruto. Tiene unas hojas hermosísimas, hermosísimas. Y él es esmerado en cuidarlas, las consiente, las apapacha, pero no le genera ningún fruto. Dijo, le voy a dar de aquí a diciembre. Y si no da fruto, la quito de ahí y siembro otra cosa. Así nos pasa en la vida cristiana. Si nosotros no damos fruto, si no estamos llevando una vida religiosa que transforme nuestras vidas, seremos arrancados. Es como la narración de la higuera, ¿la recuerdan? Imagínense el momento. Jesús viene de una jornada de evangelización y está llegando en la mañana a la ciudad donde él tenía su campamento. Entonces lleva un hambre tremenda y ve una higuera llenita de hojas, unas hojas verdes hermosas. Y resulta que estuve investigando y en esa época en Palestina, cuando esas higueras están llenitas de hojas verdes, es que ya tienen frutos, ya está listo el fruto. Así que este hombre Jesús se va con ese anhelo de saciarse de ese fruto, y cuando empieza a mirarle entre las hojitas, no ve nada. Y su frustración se evidencia y su mal genio se evidencia en que maldice y seca esa higuera. Uy, hermanos, qué tremendo. Que nosotros no seamos esa higuera. Oh. Que nosotros no seamos esa higuera. ¿Qué va a encontrar en ti, en mí, Jesús, cuando empiece a abrir nuestro corazón? Cuando Él lo empiece a escudriñar, el salmista dice, Señor, escudriña mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino malo y guíame por el bueno. ¿Qué hay detrás de esa apariencia de piedad que todos nos mostramos acá el domingo? Yo los veo, me veo y yo digo, uy, si así fuéramos toda la semana. Pero desafortunadamente no. Nuestra boca dice una cosa y hacemos otra. ¿O solo me pasa a mí? Yo con la misma boca que voy cantando alabanzas en el carro, es la misma que le digo bruto o bruta a la que se me atraviesa. Pero creo que solo me pasa a mí, perdón. ¿Qué va a encontrar en ti el Señor cuando empiece a escudriñar ese corazón? ¿Va a encontrar un corazón que quiera agradar a Dios o una falsa piedad? Los hombres solo pueden escuchar lo que decimos y ver lo que hacemos, pero Dios conoce aún lo que hay en nuestro corazón. Santiago, hermanos, hoy ha puesto un espejo en nosotros. ¿Tienes lengua? ¿Tienes refreno en tu lengua? ¿Autocontrol? ¿Servimos al necesitado? ¿Está sin mancha nuestra vida? ¿Nos queremos de verdad separar para el Señor? Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero nuestra religión tal vez ha sido vana. ¿Por qué somos cristianos? No, porque yo voy los domingos a una iglesia que no es católica y no escucho a un sacerdote dar un sermón, sino escucho a un hombre en traje darlo.
y no cantamos solo con el órgano, sino con batería, con guitarras y demás. ¿Y eso nos hace cristianos? Eso no nos puede hacer ser cristianos. La santidad que Dios exige es la misma que Él proveyó. Él ya no la dio. Cristo vivió la vida sin mancha, que tú y yo no podemos vivir. Él lo hizo. Cuando R.C. Sproul recordaba a Isaías, dice que Isaías, cuando vio la santidad de Dios, gritó: ¡ay de mí, que soy muerto! Él se vio sucio. Pero entonces un carbón encendido del altar tocó sus labios y fue limpiado. Ese carbón apunta a Cristo. Ese carbón es Cristo, hermanos. Cristo vivió una vida ejemplo para que nosotros la siguiéramos. La verdadera religión no comienza diciendo: me voy a portar bien. Ay, este 2026 sí me empiezo a portar bien. Sino empieza cayendo de rodillas ante Dios y humillándonos ante Él y decirle: Señor, yo no soy capaz, pero tú sí puedes cambiarme. A Dios no le queda grande. Usted no le va a quedar grande a Dios, créame. Se lo digo yo, que no le quede grande. Hoy está empezando un momento bastante especial en Colombia. No, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escucho las 4 fiestas de Diomedes Díaz, a mí ya me empieza como a dar calorcito y ya me empiezo como a relajar, el tiempo me cambia, aunque está lloviendo veo soleado. Y comienza hoy una serie de eventos en los que nos reunimos muchos con familia. Y yo no sé si usted hoy se va a reunir con su familia esta noche en el Día de las Velitas. Yo espero que no. Yo espero que usted entienda qué significa eso y nosotros no estamos llamados. Pero si decidió hacerlo, yo espero que no se diferencie usted del resto de su familia en que usted no toma licor y juzga a ellos que lo están haciendo. Yo más bien espero que hoy usted, si va a disfrutar este tiempo con su familia, les enseñe que la verdadera luz es Cristo y que Él es el que vino a alumbrar el camino, a mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Que aún María necesitó un redentor, que fue su Señor Jesús. Y yo quiero que volvamos a cantar esa canción de Tú eres santo. Y les confieso que esa canción me animó mucho, porque yo siempre he escuchado las canciones de santo como un momento para de verdad, como de levantar las manos y tú eres santo, pero santo como allá. Y cuando esa canción empieza a decir: tú me llamas a vivir en santidad, confronta, ¿no? No es solamente Él el santo. Yo pensé que tú eres santo, pues tú. No, yo también estoy obligado a vivir en santidad, porque si digo ser cristiano y si digo ser hijo de Él, debo ser santo, debo ser consagrado al Señor. Y yo espero que esta época de Navidad usted sea consagrado al Señor. Aquel que en el principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está. Él reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección
y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo. Como he de evitar tu nombre adorar, Santo Dios. Aquel que por su gracia me salvó, me perdonó, mi iniquidad quitó, mi corazón su espíritu selló, por siempre para él me separó. Tú eres santo, santo, santo. Como he de evitar tu nombre adorar, tú eres santo, santo, santo. Me postro a tus pies, te rindo mi ser. Yo me postro a tus pies, yo te rindo mi ser, Santo Dios. Me llamas a vivir en santidad, y en nada de este mundo desea. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú. Santo.